puertas de los cielos esta mañana. Señor, abre las puertas de justicia, Señor, esta mañana. Para aquellos, Señor, que con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, Señor, reconocen la ausencia de tu presencia en sus corazones. Pero el anhelo de que tú restaures esa comunión, Señor, con él o con ella, Señor, hay un clamor en nuestros corazones. Porque nos volvamos a ti, Señor. Y tu luz y tu verdad alumbre nuestros corazones otra vez, Señor. Señor, no importando la dureza de la prueba en este tiempo, no importando el cautiverio extremo para nuestras vidas en este tiempo, Señor. Sabemos que si tú abres las puertas de los cielos, Señor, recibiremos vida abundante, Señor. Gozo y paz eterna en nuestro corazón. Por favor, atráenos esta mañana una vez más delante de tu trono, Señor. Atráenos al lugar donde tú quieres tenernos, al lugar de adoración, al lugar donde tu pueblo te alaba y te ministra, Señor. Y que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén presentes delante de tu trono en esta mañana, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Quiero leer con ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo número 7, los versos 32 y 33. Dice la palabra del Señor: yo soy el Dios de tu padre, de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Amén. En esta mañana queremos seguir viendo lo relacionado a los sacrificios al Señor. Y le voy a poner un título principal a esta serie de temas que vamos a estar viendo los siguientes domingos. Y el título principal y corto es Los lugares altos. Los lugares altos. Y hay una pregunta que yo quiero hacer esta mañana. ¿Qué es lo que realmente le ofende al Señor de nuestros sacrificios? Para entender algo de esta pregunta, preguntémonos: ¿en dónde se manifestó el Señor a su pueblo adquirido por primera vez? Solo recordemos cuándo fue el día en que el Señor lo reconoció. ¿Dónde estamos? Yo creo que ustedes ya saben la respuesta, pero quiero confirmarla. La primera vez en donde Él se manifestó a su pueblo fue en Egipto. Y hablando de la caminata del pueblo de Israel, ¿en dónde se manifestó la segunda vez? En el desierto. ¿Y la tercera vez? Al entrar a Canaán.
O sea que estamos hablando de la manifestación de Dios en diferentes fechas, diferente tiempo, en diferentes lugares. Quiero ver rápidamente con ustedes lo que significa lugar. Un lugar es el espacio en que puede ocupar un cuerpo. Un lugar también es una posición física para ocupar un lugar. También hay una posición de orden: primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Y también existe una posición de actitud. La actitud de nuestra alma cuando estamos en el lugar donde el Señor se manifiesta, por ejemplo. Bueno, podríamos pensar también la actitud de nuestra alma, o más comúnmente decimos de nuestro corazón, cuando estamos, por ejemplo, en una graduación de un colegio, o cuando alguien está dando un discurso, o alguien está diciendo algunas palabras, porque está hablando en relación a la importancia de amar a otros, por ejemplo. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra posición? O sea que un lugar habla de muchas cosas, pero principalmente queremos ver en este tiempo que hay otra posición que necesitamos entender, y es que un lugar nos habla de una posición espiritual. O sea, la actitud de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, en el lugar donde Dios se manifiesta. Quiero que veamos en Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia del Señor, es porque estamos en el lugar exacto donde Dios quiere manifestarse. Les quiero hacer otra pregunta. ¿Creen ustedes que era importante el lugar donde se encontraba el pueblo de Israel el primer día donde el Señor se manifestó a ellos? ¿Qué dicen ustedes? Tal vez cambiemos la expresión. ¿Era determinante el lugar en que el pueblo de Israel se encontraba cuando Dios se manifestó la primera vez? ¿En qué condición o en qué posición ellos se encontraban? Para empezar, tenemos que entender que Egipto nos está hablando de o mejor dicho, nos habla de un lugar de esclavitud. Y tenemos que volver a recordar que Egipto en la Biblia es una figura del mundo. El mundo es un lugar de esclavitud. Por eso es que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, rechaza a todo aquel que se hace amigo del mundo. En su palabra dice: el que se hace amigo del mundo se convierte en un enemigo de Dios. Entonces, pensando que Egipto nos habla de un lugar de esclavitud, donde no tenemos muchas opciones,
estando esclavos, no tenemos muchas opciones para encontrarnos con el Señor. En Egipto o en el mundo, donde nuestro título, nuestra posición económica o nuestra actitud de vida, el único derecho que tenemos es ser esclavos de Egipto. Ya que difícilmente Dios se va a manifestar a nuestras vidas. Porque el lugar en donde estamos es difícil que estemos en una posición de disposición para que el Señor nos visite. Egipto nos habla de un lugar donde somos gobernados no por Dios, el creador de los cielos y la tierra, sino gobernados por una autoridad superior, pero de maldad. Acuérdense que la Biblia dice que Satanás, Luzbel, es el príncipe de este mundo. Él tiene el control de las riquezas. Él tiene el control de los deleites. Él tiene el control de los beneficios económicos. Él tiene el control de todas las cosas sobre la tierra. Por supuesto, Dios le ha dado esa autoridad. Entonces, al ser esclavos, nuestras posibilidades de ser libres son, por decirlo así, imposibles de alcanzar los beneficios del Dios verdadero. Quiero que pensemos por un momento cuál fue la única opción del pueblo de Israel para ser libres en ese tiempo, cuando estaban en ese lugar, en esa posición espiritual, donde el dominio de Satanás era obvio. Según Éxodo, capítulo 2 y versículo 23, dice: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Gemían, dice la Biblia. O sea que ellos lloraban afligidos en silencio. Se podía usar la palabra sollozar cuando estás atrapado y sabes que nadie te oirá, aunque grites. ¿Qué haces? Sollozar o llorar en silencio, porque no, o para que no te maten los que te tienen esclavizado o secuestrado, no importa cuál sea la razón. O sea que el lugar donde habitaban o donde habitaba el pueblo de Israel no era el lugar propicio para expresarse o defender su vida. Un esclavo espiritual es presa del enemigo. Un esclavo espiritual no puede ministrar al Señor con libertad. No puede alzar sus manos porque está atado, con sus manos hacia atrás o hacia adelante, atado. Y no puede levantar su mirada al cielo porque tiene el cepo de esclavo, de encarcelado. En otras palabras, podemos decir que la esclavitud es una posición o un lugar espiritual donde el esclavo no puede expresar su anhelo por el Señor. No puede. Está en el mundo, alejado de la presencia del Señor.
alejado de toda posibilidad de ser hallado por el Señor. Pero si queremos ser libres de nuestra triste condición de esclavitud, necesitamos usar la misma fórmula que el pueblo de Israel usó cuando estaba siendo presionado por Faraón, el rey de Egipto. Necesitamos expresarle un clamor de angustia y ayuda al Señor. ¿Por qué razón? Necesitamos clamar. Hay gente que está atada. Y usted le dice, ¿sabe qué? Levante sus manos, mire hacia el cielo y clame al Señor. Y esa persona no se mueve. Le da vergüenza. No puedo. Simplemente está atada. Porque el lugar o la posición espiritual donde se encuentra no es un lugar especial para ministrar al Señor. Pero si queremos ser libres de nuestra triste condición de esclavos, necesitamos expresarle un clamor de angustia y ayuda al Señor. Solo pensemos por un momento. Después de que el pueblo de Israel clamó al Señor, dice claramente en el mismo capítulo de Éxodo 2, la segunda parte del versículo 23, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y el verso 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo subió y oyó y se acordó de ellos, sino que dice el verso 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Miró es igual a inclinar su rostro, inclinó su rostro hacia el lugar, escuchen bien, hacia el lugar en donde ellos moraban, en ese lugar escondido de Egipto. Tal vez después de haber trabajado duramente en Gosén, ellos estaban ahí, cansados, fatigados, sin libertad de movimiento ni de expresión. Su estado de esclavos, esa era la condición que ellos tenían. No había otra. Y dice la Biblia, y los reconoció Dios, y ellos fueron el fruto. Bueno, estoy tratando de imaginar. Imaginémonos a la divinidad hablando. ¿Ya oíste? La Trinidad hablando. ¿Cómo hacía hermano Frey? ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor dijo, y Dios dijo, hagamos al hombre? Y había más de uno. Y la Biblia habla de la Trinidad divina. Y ellos seguramente, Dios mismo seguramente dijo, ellos son el fruto de nuestra comunión con sus padres, con Abraham, con la comunión que tuvimos con Isaac y la comunión que tuvimos con Jacob. Hermanos, cuando los padres tienen una relación directa con Dios y son fieles en su presencia, hermanos, están dejando la puerta abierta para que sus hijos, aunque en algún momento sean esclavos del pecado y del mundo y de la maldad, están dejando una puerta abierta para que cuando ellos clamen a Dios, Dios se recuerde del pacto que hizo con nosotros los padres. Y los hijos van a alcanzar los beneficios espirituales. Gracias a que ellos fueron verdaderos siervos de Jehová y tuvieron una relación con el Dios de los cielos. Sus hijos, los hijos de Israel, los hijos de Jacob,
su descendencia, alcanzaron la misericordia del Señor. El clamor del pueblo de Israel fue oído. ¡Qué sabiduría! Es enseñar a nuestra simiente, a nuestra generación, o podríamos decir a nuestra siguiente generación, es decir, a nuestros hijos, la importancia de mantener una relación fresca con el Señor. Porque este pueblo de Israel alcanzó las promesas de bendición y liberación. Los hijos de Israel, a causa de las promesas dadas a sus padres, fueron escuchados por el Señor. Dice la Biblia que fueron sacados del lugar de esclavitud. Y el Señor les levantó un libertador, a Moisés. Y dice la palabra que Él lo sacó con mano fuerte de Egipto. Hermanos, mientras ellos estaban gimiendo, mientras ellos estaban clamando, ahí estaba Moisés, viendo la zarza ardiendo. Y el Señor le dice: quítate tu calzado, porque el lugar que pisas es tierra santa. Es el lugar que yo he escogido para revelarme a mi pueblo. ¿Y sabes qué? Tú tienes que traer a mi pueblo de Egipto. Y lo vas a traer a este lugar para que me ofrezcan sacrificios agradables. Hermanos, Moisés es una figura exacta de Cristo Jesús. Por eso Jesús mismo, como 4000 años después de esta experiencia del pueblo de Israel, les dijo a su pueblo en Judea. Lo leemos en Juan capítulo 8, verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso se lo estaba diciendo a su pueblo. Ahí estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los principales de la sinagoga, estaban los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que había subsistido después de tanto juicio del Señor. Pero vivían en tinieblas y eran esclavos de sus propios pecados. Y Jesús se acerca y les dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso significa que para poder serle agradables a Él en nuestros sacrificios, escuche bien, necesitamos que el Hijo de Dios, Jesús mismo, nos liberte y nos traslade del lugar de esclavitud al lugar donde seremos verdaderamente libres. O sea que ofrecer sacrificios agradables al Señor es sinónimo de libertad. Por supuesto. Por supuesto. Solo recordemos por un instante a Abel, ofreciendo un sacrificio con liberalidad, escogiendo de entre todas las ovejas más gordas, escogió la mejor, libre para decidir. Pero Caín, hermanos,
le ofreció al Señor de los frutos de la tierra, de las cosas terrenas, de las cosas que perecen, de lo que él tenía nada más a su alcance. Él era esclavo de las cosas terrenas. Y como esclavo de las cosas terrenas solo podía ofrecer cosas terrenas. Pero Abel no. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Aquí lo vemos muy claramente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde, hermanos? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Creen ustedes que esto se refiere a una posición geográfica únicamente? Es que yo voy a la iglesia. Esa es una posición geográfica, un lugar geográfico. Pero yo no creo, hermano, que ser libres es, yo no falto a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, yo ayudo a los pobres, yo hago esto, yo hago lo otro. Hermano, eso no es sinónimo de estar ofreciendo un sacrificio agradable al Señor. O sea que tenemos que ver algunos aspectos que nos van a mostrar qué significa o cómo podemos ofrecer sacrificios agradables al Señor. Para ser verdaderamente sus discípulos. Porque ese es el inicio de la libertad. Para ser verdaderamente sus discípulos necesitamos habitar en un lugar espiritual donde seremos verdaderamente libres. O sea que la libertad en Cristo no es que yo tenga casa, tenga carro, pueda comprarme los zapatos que yo quiera o la vestidura que yo quiera. No. Ser libres verdaderamente es ser discípulos verdaderos del Señor. Y eso nos habla de una posición espiritual de los lugares celestiales, donde veremos las cosas tal y como son, no en lo natural, sino según las vemos con nuestros ojos espirituales. No hablamos de cosas terrenales, estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos para que esto suceda? Para que esto sea una realidad en nosotros. Necesitamos conocer la verdad. En Juan capítulo 8, en el mismo capítulo, pero en el verso 31 lo aclara todo. Dice el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo de Cristo. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Es aquel que se mueve o camina como Cristo, su maestro. Se mueve y camina. En Hechos capítulo 1 y verso 1 vemos claramente cómo caminaba Jesús. Ahí el doctor Lucas, que es el escritor del Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, le dice en el verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas. Está hablando del Evangelio de Juan, de Lucas, perdón. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar. ¿Cómo se movía el Señor, hermano? Haciendo y enseñando. Esa es la libertad de Cristo. Muchos enseñamos, pero no hacemos. Muchos exigimos, pero no cumplimos. Muchos exigimos fidelidad y somos infieles. Eso es una señal de que todavía hay esclavitud en nuestros corazones. Yo creo firmemente que el Señor quiere que entendamos que el lugar espiritual en que habitemos, ¿en dónde creen ustedes que habita Jesús? En el presente. ¿En dónde? ¿Él habita? Sí, aparte de nuestro corazón. Bueno, es que es clave asegurar que si Él está en mi corazón, tenemos que saber dónde habita Él. Él habita en los lugares celestiales, dice la palabra. Definitivamente, el lugar espiritual en que habitemos determinará si le conocemos a Él y si ese conocimiento de su presencia y nuestra permanencia con Él. La palabra del Señor usa términos: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. O sea, perseverar hasta el fin es permanecer con Él. Si nosotros estamos llevando una vida de permanecer con Él, estamos dando los pasos para ser verdaderamente libres. Una pregunta para ustedes, hermanos. ¿En dónde habitamos nosotros hoy? ¿Dónde habita usted hoy? ¿Cuál es su posición espiritual ante la presencia del Señor hoy? Es importante que usted lo sepa. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Eso qué significa? Que todas las bendiciones vienen de arriba, del lugar de donde nuestro Señor habita. Ahora puedo yo discernir un poquito más por qué Jesús reprendió a Pedro cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, porque solo piensas en las cosas, no piensas en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. El apóstol Pedro no iba mal, pero iba muy atrasado en el camino, no podía entender lo que el Señor estaba haciendo y tenía que hacer según la voluntad de su Padre. Para que nosotros alcanzásemos las bendiciones espirituales del Señor, era necesario que Cristo padeciese en Jerusalén y fuera muerto, y fuera crucificado, y resucitara al tercer día. Ahora, veamos en dónde está Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿En dónde está Jesús, hermano? En los lugares celestiales. Es la esfera espiritual, hermanos. No estamos hablando del espacio aéreo donde los aviones vuelan. No, estamos hablando de los lugares donde el Señor se mueve por su espíritu. Yo no puedo asegurarles y decirles: allá arriba está, porque yo estoy parado en Centroamérica y cuando levanto mi dedo disparo del centro de la tierra para allá. Y si yo estuviera en la China, señalo para atrás, ¿no? Entonces no podemos
decir allá arriba. Pero sí podemos entender que Él habita en un lugar donde ni Satanás, ni los demonios pueden entrar, pueden estorbar. O sea, es una posición espiritual, hermanos. Ahí sí podemos decir, como decía mi hermana, está en nuestro corazón. Si Cristo está en nuestro corazón, entonces Él nos puede dar sus bendiciones espirituales y también nosotros podemos estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y una muestra clara de que Cristo, o mejor dicho, que estamos sentados con Él en los lugares celestiales, ¿cuál sería? ¿Cuántos han tenido pruebas grandes y que los hacen pensar de que Dios no está con ustedes? Cuando eso sucede, hermanos, de alguna manera le estamos diciendo, Señor, tú estás tan lejos de mí, yo estoy tan bajo. Y no estamos hablando de una jactancia espiritual, estamos hablando de una posición espiritual en la cual debemos permanecer. Por eso el Señor en Juan capítulo 13 o 14, no me recuerdo, creo que es 14, hermanos, dice que Él dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿De qué estaba hablando el Señor? De una comunión con Él, de una permanencia con Él, de una constancia con Él, de una comunión real y fresca cada día con Él. O sea, necesitamos tener una comunión diaria con el Señor. Y entonces podemos decir, como añadió Jesús en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué nos habla ese pasaje, hermano? O este pasaje nos habla del lugar en donde nos encontramos hoy en nuestro espíritu. Nos habla de una posición espiritual geográficamente, una posición espiritual geográficamente espiritual. Podríamos usar esa palabra geográfica, pero en el espíritu, una posición no de piso, de madera o de cemento, o qué podríamos decir, hermano, de tierra, no. Nos habla de un lugar espiritual donde lo terrenal no cabe, hermanos, donde lo terrenal no forma parte de nosotros. En los lugares celestiales, o sea, en donde están las cosas de arriba, las cosas del Señor, y no las cosas de los hombres, podemos ver con certeza las promesas del Señor, aunque nuestra prueba sea grande. O sea, los gigantes, hermanos. Cuando nosotros cantamos ese coro, los gigantes tratarán de detenernos. ¿Y cómo vamos a ser detenidos por los gigantes, hermanos? Si nuestro alimento diario es o son las cosas terrenales. Nunca podemos pensar que Dios es un Dios de milagros. Nunca podemos pensar que Dios es poderoso. Siempre andamos buscando la solución con cosas terrenas. No, es que el gobernador es mi amigo. No, que el alcalde es mi amigo. No, que fulano es mi amigo. No, que si hago un préstamo voy a salir del problema. No, que si tal cosa. Hermanos, los gigantes nos están deteniendo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a aquel que está sentado en los lugares celestiales. La Biblia dice que Esteban fue apedreado por los terrenales cuando él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado en la gloria, con la gloria del Padre. Ellos no soportaron oír esas palabras porque ellos eran terrenales y gritaron y agarraron piedras y apedrearon a Esteban hasta matarlo. Pero Esteban, siendo apedreado, recibiendo los golpes, yo no sé cuándo ustedes se han caído y se han golpeado la cabeza alguna vez. Se siente. Iba a decir una expresión que no la voy a decir. Se siente uno el más torpe de los torpes después del golpe. Los 5 sentidos se mueven y no hay manera de enderezarlos.
Uno siente que va a morir, es un golpe demasiado fuerte y no lo podemos soportar. Algunos ya han muerto, por supuesto, otros se han desmayado cuando recibimos un golpe de este tipo. Pero, hermanos, cuando estamos en los lugares celestiales con Cristo, esos golpes ni se sienten. Esteban no lo sentía. Ya me imagino piedras grandes golpeando su cabeza, hermano. Piedras grandes golpeando su cuerpo. Piedras grandes golpeando su rostro. Y él todavía se pone de rodillas y dice: Señor, no les cobres este pecado. Eso es morar en los lugares celestiales, hermano. Por eso el Señor se ofende grandemente cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto se lo dijo Jesús a los escribas y a los fariseos, que con hipocresía se acercaban a él para tentarlo. ¿Por qué razón, hermanos, ellos tentaban al Señor? Porque para ellos lo terrenal era lo más importante. Esperaban, hermanos, a un rey terrenal. Hermanos, cuando ellos se dieron cuenta que a Cristo no le interesaba reinar sobre su pueblo Israel en ese tiempo, hermanos, lo rechazaban. Hermano, ¿por qué? Porque el reino de nuestro Señor es un reino celestial. Entonces, Él cuando vino al mundo, dice, no vino a reinar, sino vino a salvar al mundo. Ellos esperaban, hermanos, que Jesús, o mejor dicho, tienen el concepto judío hasta en la actualidad, tienen la idea de que cuando el Cristo venga en su segunda venida, va a venir a poner sus pies sobre el monte de los olivos y a reinar, y efectivamente así va a ser. Pero en su primera venida, dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Mas a los que le recibieron y han creído en su nombre, los ha hecho hijos de Dios. En esa lista estamos nosotros. Pero pensemos por un momento. Hoy, muchos de nosotros estamos reunidos en esta mañana. Bueno, hoy principalmente no podemos reunirnos por grupos, ¿verdad? A causa de la cuarentena, a causa del encierro total. Pero hoy muchos de nosotros estamos reunidos cada uno en nuestra casa, en nuestro hogar. Y quizás esta mañana nosotros, usted y yo, alabamos y adoramos al Señor en nuestra casa, en el lugar geográfico específico donde vivimos, y el cual garantiza que no faltamos al culto. Hermano, ¿estuvo usted en el culto? Sí, aquí estoy. Yo oí cuando se estaba hablando de eso, yo estaba parado ahí en el culto, esperando el final del mensaje. Estuvimos presentes. Está muy claro, ¿verdad? En nuestro lugar físico. Pero la pregunta de esta mañana es: ¿en dónde estaba su corazón? ¿En dónde estaba su corazón? ¿En dónde ha estado su corazón? ¿En dónde está su corazón esta mañana? ¿En los lugares celestiales con Cristo? ¿En donde vemos de arriba hacia abajo? Hermano, cuando estamos en la presencia del Señor, hermano, los problemas son como una hormiguita que apenas se ve en el piso. Pero cuando no estamos de corazón en la presencia del Señor, si no estamos lejos de la presencia del Señor, nuestros problemas son como un gran dinosaurio, hermano, que nos cubre y que posiblemente nos va a aplastar. Entonces, hermanos, si su problema hoy es como ese dinosaurio gigante, yo puedo decirle que usted no está experimentando la presencia del Señor en los lugares celestiales. Pero si en esta mañana usted está de pie y le está diciendo: gracias, Señor, porque no tengo trabajo. Gracias, Señor, porque ayer no gané nada.
Ayer sábado, antier viernes tampoco gané nada. Pero Señor, gracias porque aquí estoy contigo. Algún día voy a estar en tu presencia. Señor, y voy a disfrutar eternamente de tu presencia. Hermanos, cuando nosotros experimentamos ese gozo, esa paz, no importando cuál sea nuestra condición económica, material o emocional, hermano, cuando estamos en la presencia del Señor, cuando estamos donde Él mora, entonces vemos los problemas como esa hormiguita invisible en el piso, que bien la podemos machucar y no nos molesta porque no es un estorbo para nosotros. Hermanos, entonces quiero hacerle una pregunta más. ¿En dónde es más importante estar? ¿De pie en el culto? ¿Presentes en el culto? ¿O delante de la presencia del Señor? Hermanos, ¿qué es lo que realmente ofende al Señor en nuestros sacrificios? Que aunque estemos en el culto de pie, no podamos percibir su presencia. No estemos con nuestro espíritu, alma y cuerpo en el lugar donde Él habita. Porque si hoy estamos en el cuerpo, en el lugar donde debemos estar, pero si nuestro corazón no está aquí en este momento delante de su presencia, sino que está lejos, hermanos, nuestros sacrificios han sido desagradables a Él, tristemente y lamentablemente. Quizás nuestra ofrenda fue rechazada hoy y necesitamos romper o que nuestro fracaso se convierta en una bendición del Señor. Podríamos decirle en esta mañana, ¿podría usted cerrar sus ojos esta mañana y decirle, Señor, ¿qué debemos hacer? Señor, ¿qué haremos para resarcir el daño que hemos hecho este día? Porque con nuestra boca te hemos alabado, pero nuestro corazón está lejos de ti, Señor. Yo creo que necesitas volverte hoy mismo al Señor, permitiendo que verdaderamente Él ocupe su lugar en tu corazón. ¿Quieres postrarte delante de la presencia del Señor esta mañana? Diciéndole, Señor, ¿cuántas veces te he ofrecido sacrificios desagradables? Porque estoy pensando en otras cosas y no en ti, Señor. Estoy pensando en que mañana tengo un compromiso importante que me va a representar beneficios materiales o emocionales o sentimentales. ¿Cuándo es el momento de estar en tu presencia, Señor? ¿Cuándo es el momento de expresarte mi alabanza, mi adoración, Señor? Sí, Señor. Vuélvenos a ti. Es necesario que hoy experimentemos un cambio en nuestros corazones, hermanos. Así de rodillas como estamos. Oremos al Señor. Señor, por favor, abre las puertas del cielo para mí, Señor. Yo no quiero ser el mismo, indiferente.
quiero tener el temor de tu siervo Moisés, que se quitó el calzado de sus pies. Cuando tú le dijiste, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Aquí yo estoy, este es el lugar donde yo me manifiesto a mi pueblo, a aquellos que se humillan, a aquellos que quieren correr en pos de mí. Señor, escucha mi clamor esta mañana. Señor, por favor, levanta mi cabeza. Oh, Señor, necesito habitar en los lugares celestiales. Necesito alcanzar las bendiciones de arriba, Señor, en los lugares celestiales. En Cristo, tu Hijo amado. Señor, dame la experiencia de esa relación íntima contigo, tu presencia morando en mi corazón, Señor. Señor, yo te anhelo esta mañana. Abre las puertas de los cielos, Señor. Ya no quiero ser el mismo, Señor. Cámbiame en otro hombre. Señor, ya no quiero tener tu palabra en mi mente, sino quiero tenerla en las tablas de mi corazón. Por favor, Señor, te lo pido esta mañana. Oh Señor, anhelo tu presencia. Mi corazón se extiende a ti. Y en tu gran misericordia solo un toque de tu misericordia podrá cambiar mi ser. Oh, abre las puertas del cielo sobre mí y nunca mismo seré. Señor, escucha el clamor de tus hijos esta mañana. Escucha el clamor de aquellos que anhelan ser transformados, de aquellos que anhelan ser cambiados, aquellos que anhelan, Señor, que tu palabra no solamente esté en sus labios, sino en su corazón, cerca de ti, Señor, cerca de tu trono. Oh, Señor, en tu casa, en el lugar donde tú te manifiestas, Señor, donde tú te mueves. Por favor, Señor, extiende tu mano de misericordia sobre tu pueblo en esta mañana, Señor. Ay, Señor, por favor, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos volver en sí de nuestra condición de pecado, de nuestra condición de tinieblas, Señor. Gracias por atraernos esta mañana a tu trono, Señor.
a tu casa, al lugar donde tú te manifiestas, Señor. Sabemos que el lugar donde tú te manifiestas grandemente es en nuestro propio corazón. Pero es necesario que tú habites ahí, Señor. En tu lugar, Señor, toma el lugar que te corresponde, ese sitio de honor, Señor, en nuestra vida, para que tu gloria sea manifestada a través de nuestra vida, nuestro ser, nuestros vasos de barro, Señor, para que la gloria sea solamente tuya, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos en esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos presentarnos esta mañana delante de ti. Muchas gracias. Solo un toque de tu misericordia podrás cambiar mi Así como estamos, quiero leer solo unos versículos que se encuentran en el libro del apóstol Pablo, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 4. Aquí el apóstol Pablo nos invita a correr ya no en pos de lo terreno. Dice en el verso número 28: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hoy es un buen tiempo para compartir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sigamos leyendo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, si Cristo nos ha hecho libres, si somos verdaderamente sus discípulos, todas estas recomendaciones las podemos experimentar, las podemos disfrutar. Podemos ser liberados de esas cosas de tinieblas que no nos dejan vivir en paz. Si nos cuesta experimentar esto, hermano, es una señal de que la esclavitud todavía está gobernando en nosotros. Pero clamemos al Señor. Yo le invito a que usted le pida al Señor experimentar estas bendiciones. Dígale: Señor, quiero morar en los lugares celestiales con Cristo. Señor, no solo para recibir las bendiciones de arriba, no solo para estar sentado contigo en los lugares celestiales, sino como dice tu palabra en el capítulo 3 de Efesios: Señor, quiero ser un vaso para manifestarle al mundo y a otros hijos tuyos los misterios, o la palabra del misterio escondido de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y que podamos experimentar ser mensajeros del Señor en los lugares celestiales. Que el Señor pueda bendecir sus vidas, hermano, o quiera bendecir sus vidas. Yo creo que Él está dispuesto a hacerlo, pero Él espera oír el clamor de nuestros corazones para que alcancemos todas sus bendiciones, para que alcancemos todos los beneficios que conlleva el ser verdaderos hijos de Dios.
Qué bendición saludarlos esta mañana. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Démosle gracias a Dios por el encierro. Por supuesto, hermano. Sabemos que quizás no es la salida correcta, pero démosle gracias a Dios. Ya vendrán los tiempos de liberación, los tiempos de vida en los que el Señor se va a glorificar. Pero hoy nos está probando el Señor para ver hasta dónde estamos confiando en Él. Así que démosle gracias. Démosle gracias con gozo en nuestros corazones, hermanos. Que el Señor los bendiga y mi anhelo es verlos muy pronto. Cuídense.